Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en la importancia del periodismo de investigación para la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Maridalia Gómez, periodista del diario 24 Horas. Maridalia, bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Lilia Saúl, reportera del Universal. Lilia, un gusto. Un gusto. Maridalia, que dentro de los múltiples géneros del periodismo, ¿cuáles son las características que hacen distinto el periodismo de investigación? Bueno, es un periodismo que tiene que hacerse con bases, primero sólidas, ¿no?, de la persona que lo está llevando a cabo, con mucha creatividad. Eso es bien importante porque pareciera que cualquier información es valiosa, pero no cómo llegas a ella y qué caminos ocupas y las herramientas que utilizas. Entonces creo que nace el periodismo de investigación como un periodismo creativo. Después, ¿qué herramientas empleas para llegar a ello? A veces se dice que con 3 entrevistas, con algunos documentos, eso es periodismo de investigación. En realidad creo que tiene que ver más con el análisis, con la revisión de documentos, con el cruce de documentos, con la verificación de datos, a través de entrevistas, por supuesto, pero también con hemerografía, con documentación en libros incluso, con llegar a los lugares y poder ser capaces de describirlos. Y además a ello hay muchas herramientas tecnológicas que hoy nos permiten incluso hacer un cruce de información muy valioso que permite no solo dimensionar la información, sino trascender esa información. Yo creo que eso ya es un periodismo de investigación. No tiene que ver con el tiempo que tardes en hacerlo, sino la capacidad y el empleo de herramientas que utilices para llegar al fin, ¿no? Y que es descubrir lo que se trata de ocultar de manera profunda. Lilia, tú estás involucrada en el CIDE, es una maestría, un taller de periodismo de datos. ¿Cuál sería la diferencia entre el periodismo de datos y el periodismo de investigación, o son la misma cosa con otra etiqueta? Bueno, retomando un poco lo que dice nuestro colega Pepe Merino, el periodismo de datos es simple y llanamente periodismo. O sea, digamos que tal vez estamos acostumbrados a veces a ponerle etiquetas, pero realmente es justo lo que dice Maridalia. O sea, es periodismo de investigación, es utilizar bases de datos sobre todo, es contrapuntear, es contrastar, y que no nada más se quede con los datos o las cifras, sino también utilicemos, por ejemplo, pues la calle, que es lo que para nosotros como reporteros es básico, también acompañarlo con historias. Entonces, esto se trata no nada más de una etiqueta, sino que también tengamos el plus de utilizar estas fuentes de información que además en la mayoría de los casos son públicas, pero que no las estamos utilizando o no las estamos explotando adecuadamente, y quizás eso es lo que nosotros queremos, digamos, enseñarles o mostrarles a los periodistas, que también pueden utilizar los datos, cruzarlos y usar esa información para tener ese plus en sus investigaciones. A partir de la transición a democracia o mayor apertura política en nuestro país, ¿se ha fortalecido el periodismo de investigación, Maridalia? Yo creo que no. Yo creo que en México solo hay luces para ese periodismo, es decir, hay luces y sombras. Esas luces son casi esfuerzos personales, no son políticas de los medios de comunicación para hacer periodismo de investigación, porque representa una inversión. Depende del liderazgo de reporteros más que de la visión editorial de un medio. Del esfuerzo y liderazgo de reporteros más que la política que implementa un medio, porque se requiere invertir un poco, ¿no? Se necesita un poco de tiempo, no es un periodismo tan inmediato. Y además tener visión para ello, ¿no? Y no tener miedo a lo que resulte de esa investigación, arriesgarse, ¿no? Y no ha resultado esa transformación. Hemos estado preparados y por eso hay más sombras que luces en materia de investigación. Yo creo que en México se ejerce un periodismo de filtración, no de investigación. Si nos pudieras definir el periodismo, no conocía el concepto, me imagino por dónde va. Concepto, pero
Es como aquel documento que un funcionario entrega a un periodista y ese periodista no lo verifica siquiera, o si lo verifica mínimamente, no cruza la información y solo lo transcribe. Yo tengo 21 años en el periodismo y llegar a un expediente antes era pues un reto, pero no solo era llegar, sino leerlo y después verificarlo, ¿no? Ahora nos hemos vuelto como esas secretarias que se ven en las películas que están transcribiendo lo que dicen los que declaran, porque solo transcriben el expediente dándole total validez. Y a veces nos hemos descubierto, porque hemos pasado noches oscuras en la Procuración de Justicia, en donde todos los que eran acusados salieron libres. Entonces, ¿con qué cara un periodista que le fue filtrado un documento de acusación ahora puede decir que lo que escribió hace 5 años, y que le otorga la libertad al acusado, pues era un periodismo válido, ¿no? Yo creo que estamos faltando a la verdad histórica a los periodistas, y son documentos económicos, judiciales, son diferente tipo de documentos que no se verifican, que no se investigan. No es malo que se entregue esos documentos. En todo el país existe el tip, el dato, pero ¿cómo lo checas, no? ¿Cómo vas y tienes más fuentes y lo aderezas de más información? Que sea un elemento dentro de la investigación, no la investigación Así per es, se. así es. Y además, Lilia, se corre el riesgo de que el periodismo se vuelva como la caja de resonancia de los políticos, más que la investigación proactiva de periodistas o medios, ¿no? Sí, justo esto que está comentando Maridalia, en México estamos como muy acostumbrados a veces a darle más voz, incluso en el tema de solo declaraciones o filtraciones. Y yo lo que les comento mucho a los colegas es que no tenemos por qué estar a expensas de que un político o alguien interesado en dar a conocer algo te filtre un documento. Tenemos ahorita con el tema de la ley de acceso a la información una vasta cantidad de documentos que nosotros mismos podemos tener acceso a ellos ahora sí que utilizar las herramientas necesarias. Y como dice Maridalia, o sea, contrastarla, o sea, no nada más te quedes con el documento, sino también hacer como la investigación precisa. Pero ahí el reto en un mundo cibernético en el que hay varios cierres, o sea, está el cierre del periódico impreso, el cierre digital, y vas con tu editor, Lilia, le dices, oye, voy a hacer una solicitud del IFAI por acceso a información, y me la responden, si me va bien, en 20 días hábiles, y bueno, pues si me la rechazan, ¿cómo funciona ahí ese diálogo adentro de un periódico? Justo, digo, no es por echarle culpa todo al gobierno, pero justo es precisamente la gran diferencia entre otros países, a diferencia de México, que el tema de gobierno abierto no está, digamos, que cayendo en esta instancia, ¿no? En este momento, por ejemplo, uno como periodista quieres tener los datos al instante de quién entró y quién salió del país, y resulta que en otros países sí los puedes obtener porque está en un registro público, y en el caso de México es una información reservada. O en el caso de los expedientes judiciales, bueno, desgraciadamente hay muchos de ellos que solamente se pueden conseguir a través de una filtración o porque decidió la dependencia darlo a conocer. ¿Sobre casos ya juzgados? Sobre casos incluso ya juzgados. Por ejemplo, tú no puedes tener acceso todavía al día de hoy a la investigación que se hizo del Charco, que tiene, ¿cuántos años te gusta? 18 años. ¿Cuál es la del Charco? La masacre. Del Charco, Uh-huh. en el 97, no, por ahí 90 y algo. ¿La de Aguas Blancas? No, esa es otra. Esa es otra. Fue guerrilleros muertos, bueno, que vincularon con la guerrilla en su momento, eran campesinos que venían a manifestarse. O sea, es una investigación de hace casi 20 años, sí, y todavía o sea, no podemos tener acceso al expediente judicial. Exactamente, y ese tipo de casos, o por ejemplo, contratos, o sea, simplemente el tener acceso a contratos a veces pareciera que es una joya maravillosa, pues porque no puedes tener acceso como en otros países del mundo, o sea, es de verdad preocupante. Entonces, vuelvo a tu pregunta, o sea, imagínate si tenemos que estar pidiendo todo el tiempo solicitudes de información, el día a día pues se va precisamente en declaraciones o en la agenda, que sea un esfuerzo de un periodista que esté manejando una agenda de largo aliento, de largo alcance, y que, bueno, pues se dedica a cubrir también los eventos del día. Eso es lo difícil, precisamente. Bueno, en un contexto de verdadera apertura de información, conseguir un expediente judicial de un caso ya juzgado, pues te debería lo mismo que buscar a qué horas es la película que quieres ver hoy en la tarde en internet, ¿no? Claro. Exactamente. O lo mismo de un contrato, tal vez ese te toma un poquito más porque hay que averiguar cuándo salió, etcétera, sí, pero debería ser una cosa de minutos, no de semanas o meses. Exactamente. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre rendición de cuentas y periodismo de investigación. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos con el tema de periodismo de investigación y rendición de cuentas. María Idalia, el problema que es grave para el contexto del periodismo mexicano, pero no estamos aislados de lo que está pasando en el mundo con la competencia que está saliendo de información gratis en Internet. Grandes instituciones periodísticas del mundo están en problemas serios financieros y bueno, esto se refleja en menor número de reporteros, menor tiempo para entregar la nota. ¿Qué podemos esperar del periodismo del futuro? Pues al menos en México vamos un paso o dos o tres atrás, entonces el camino no es fácil, no hemos entendido los tiempos, pero sin embargo los países más avanzados están entendiendo que el periodismo, el buen periodismo, el del contenido, tiene que persistir porque es un elemento básico de la democracia. Tenemos, por ejemplo, el caso en Estados Unidos, en donde varios compañeros salieron de los grandes medios, incluso premios Pulitzer, y estructuraron organizaciones en donde se dedican a investigar y con financiamiento de fundaciones logran hacer estas investigaciones. Y esas investigaciones se entregan a los grandes medios y esos grandes medios la publican ampliamente porque además tienen la confianza. Que ya es una especie como de organismos de sociedad civil con un pie en el periodismo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque dicen, la información tiene que conocerse. Es decir, tenemos que seguir siendo los vigilantes de la actuación del Estado, ¿no? Colaborando con la sociedad para que tome decisiones acertadas. Y entonces se valora eso. Hay otros medios que están regresando al papel, el Times está regresando al papel, pero también otros están viendo cómo se puede llegar de una manera más ligera. Se calcula que entre el 40 y el 50%, si se pueden lograr los ingresos por vía digital, va a poder subsistir un medio y también mantenerse impreso. Yo creo que todavía estamos en los albores, todavía no podemos decir hacia dónde vamos, pero creo que es el tiempo del periodismo de calidad. Y en México aún no se entiende por parte de los medios de comunicación qué es el periodismo de calidad. Medios impresos, electrónicos. Así es, en todos los niveles. Porque preocupa, por ejemplo, el Huffington Post, este periódico electrónico en Estados Unidos, que los que escribían ahí demandaron a Arianna Huffington, a la dueña, porque no les pagaba. Entonces, bueno, pues como que si hay un problema ahí de que cómo puedes esperar que la gente trabaje sin que le pagues. Y luego incluso algunos planteamientos de que el New York Times se convirtiera como en una organización filantrópica, que dice, oye, este era no solo un gran periódico, también era un gran negocio, y qué bueno que fuera un gran negocio porque la salud financiera le daba sustentabilidad al periodismo. Dices, híjole, si el New York Times está discutiendo la posibilidad de volverse como una ONG que reciba fondos y donativos. Yo creo que los modelos de negocio de los medios precisamente tienen que cambiar, porque justo lo que se están dando cuenta es que, por ejemplo, en el caso de los medios impresos, sí sigue siendo rentable en el caso de México, pero también es muy importante la versión online o la versión web. Y justo eso entra o mete en otra vorágine a las personas que trabajamos dentro de un propio medio, porque si te das cuenta, por ejemplo, un reportero ya no solamente manda una noticia para su sitio impreso, sino que nutre al sitio web, y además si tiene una cadena de televisión, bueno, también hace stands y video. La cámara, la grabadora, la laptop. Sí, claro, o sea, ya es un reportero multimedia, que quizás no está mal, en cierta forma, pero siempre y cuando se le den todas las herramientas específicas al reportero. Y también pensar en que, bueno, pues no todos esos reporteros podrán entonces pensar en que podrán hacer grandes investigaciones si tienen tanta carga de trabajo. Ahora, regresando al tema de los medios en Internet, pues sí, justo yo creo que está esa disyuntiva si van a hacer negocio o no, porque en México vemos que han despuntado algunos medios digitales, pero también hace falta como una gran proyección, que eso es lo que les está haciendo falta, a nivel, por ejemplo, de lo que llamamos en México el círculo rojo, que prácticamente pareciera que existen en las redes, son muy famosos en las redes sociales, pero, por ejemplo, los políticos pues siguen utilizando los medios tradicionales, creo yo. Sí, tenemos que acercar a nuestros políticos a la información digital. Y María Idalia, a pesar de esta crisis que estamos comentando sobre la mesa, yo creo que estamos en una condición de privilegio las personas que nos dedicamos a los medios en el Distrito Federal. Claro. ¿Cuál es la condición del periodismo de investigación en los estados, en las entidades de la República? Hay estados donde han logrado consolidarse en una suerte de periodismo de investigación sólido porque tienen instituciones periodísticas sólidas. De hecho, a mí me llama la atención, por ejemplo, que lugares como Chihuahua, Sinaloa, el periodismo que se hace vinculado a la justicia, a la seguridad, son los que ganan más.
y tienen seguros y tienen además seguros de gastos médicos y seguros de vida, porque se ha detectado obviamente, como es obvio, que el tema de cubrir la violencia y investigarla es más riesgoso. No ocurre así en otros lugares, donde incluso se paga más por cubrir al presidente, ¿no? Es de más de élite que otros periodistas. Pero en el caso de los estados, han ido evolucionando más rápido que nosotros porque precisamente tienen más de cerca los problemas que han habido. Hay lugares en donde el periodismo está, yo le llamo en resistencia, no quiero decir que no existe, pero es en resistencia por las condiciones que lo rodea, que le impide ejercer el periodismo de plenitud. Así es. Tamaulipas, en algunas zonas de Veracruz, otras partes de Coahuila hacia el norte, del mismo Durango también en la zona norte, Sonora en la norte, o sea, el acoso es muy fuerte, ¿no? Entonces no puede haber un ejercicio pleno. Sin embargo, hay otros que nos han dado grandes lecciones, aquellos que tienen que convivir con esa violencia o con esa presencia de poderes fácticos, con acción real, con actividad real, en donde dice cómo publicamos todos los días. No es cómo dejemos de publicar, sino cómo lo hacemos de manera segura y que la información llegue. Poderes fácticos y no fácticos, porque también está el peso de los gobernadores dentro de la circulación de los periódicos. Tienen mucho poder, tienen mucha influencia y hay mucho temor también por parte de los medios, porque no habría otra forma de subsistir incluso, ¿no? Es una suerte de chantaje también, eventualmente. Hay lugares donde, como Sinaloa, Baja California, donde la transparencia se ejerce plenamente, por ejemplo, se busca, pero tienen los mayores obstáculos para que exista en plenitud. Chihuahua también es un buen ejemplo. ¿Qué medios locales nos invitarías a buscar como bastiones de periodismo sólido de investigación? Yo creo que se hacen muy buenas cosas en el Diario de Juárez, en el Semanario Z, en el Periódico Noroeste, en el Debate, en Río 12, en el Siglo de Torreón también, en Vanguardia, en el Siglo de Durango. Por ahora, también en Nuevo León se hacen varias cosas buenas en los periódicos locales, y por ahora sería más o menos. En Puebla también hay algunos que están ejerciendo plenitud de esas investigaciones. Y que algunos localizados son en el noroeste. En el norte tenemos periódicos más sólidos, sin duda, instituciones periodísticas más sólidas. Han desarrollado más. En el sur están más propensas a esos poderes políticos, económicos y de aunque hay medios violencia, digitales, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas está Chiapas Paralelo, en Puebla está Lado B. O sea, sí hay como también, digo, algunos medios. Que se están fortaleciendo, sí. No se han convertido en instituciones que sean permanentes y que estén combatiendo como lo han logrado en el norte. En el sur ha costado muchísimo más trabajo. Son un reflejo de liderazgos individuales o grupos más pequeños. Y el sobre todo jóvenes, ¿no? De darle sustentabilidad financiera para viabilidad de largo plazo, ¿no? Y que el entorno no se vuelva tan adverso, porque luego parecen predicadores en campo, en soledad, ¿no? En el desierto, y entonces se vuelven más peligrosos, incluso para esos poderes fácticos. Pero se está haciendo, sí se está haciendo. Creo que quienes tendríamos que tener mayor responsabilidad, que somos periódicos o medios digitales, impresos y electrónicos en el Distrito Federal, no hemos cumplido con la tarea. Si uno se visualiza qué áreas de investigación existen en los medios, es muy pocas. Los que tienen los mayores recursos, como Televisa o Televisión Azteca o cualquier otro medio electrónico, que son los más sólidos, no están haciendo un gran periodismo de investigación que esté transformando, que esté abriendo puertas, que esté cambiando las realidades, que esté generando políticas, ¿no? De hecho, yo le temo muchísimo a que pase lo siguiente, a sentir que estamos en un espacio donde hay libertad para encontrar datos y que en realidad se estén cerrando los espacios. Estamos en una discusión muy interesante sobre el periodismo de investigación en México. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema del periodismo de investigación. Lilia, en la última intervención de María Idalia cerró con una frase que me dejó muy preocupado. Tenemos información, datos, pero pocos espacios. ¿Qué futuro podemos entrever para el periodismo de investigación en México? Yo creo que la solidaridad y la unión entre colegas, porque justo lo que hemos visto siempre en México es que hay muy poca
solidaridad entre los compañeros, y yo creo que eso ha propiciado que se den estos espacios de silencio, o que justo no estemos visibilizando lo que está ocurriendo en la mayoría del país, en los estados, porque nosotros en el Distrito Federal estábamos como muy en nuestra burbuja, digámoslo así, de confort. Ahora que hemos estado viendo que hay compañeros que, bueno, obviamente hay cifras escandalosas de los muertos, de los desaparecidos, en el caso de los periodistas, pues justo tenemos que estar como más unidos y más pues hermanados, precisamente para exigir no solamente que, por ejemplo, en el caso de los dueños de los medios de comunicación, impulsen medidas de protección pues, o altos estándares de seguridad para los colegas, sino que también nosotros mismos pues seamos como más cuidadosos o más respetuosos de pues que sí está bien cubrir una noticia, sí está bien investigar, pero como dirían por ahí, o sea, ninguna nota vale tu vida. Entonces, yo creo que el periodismo tendría que, pues sí, ser más sólido, pero siempre y cuando nosotros también estemos unidos, ¿no? Sí, fue hace unas semanas en la ciudad, en varias ciudades de la República hubo una manifestación por los periodistas asesinados. Veracruz es un caso particularmente dramático, y la convocatoria parece que no hubiera sido la esperada, dado la importancia del tema, porque son la vida de los periodistas, pero también es el futuro de la libertad de expresión en México. Hace unas semanas fuimos a Coatzacoalcos a ver el caso de Gregorio Jiménez, asesinado, y pues creo que va a ser un caso emblemático que incluso en algunos días presentaremos el informe final, que nace de una investigación que varios medios nos unimos, organizaciones también, y por primera vez desde esa gestión, autogestión, vamos y nos lanzamos y aceptamos la invitación que lanza, yo creo que, no sé si conscientemente, el gobierno de Veracruz, para decir, pueden ver el expediente, le decimos, pues vamos a ver el expediente, nos los dejan ver, que es un hecho inédito, y vamos viendo y podemos decir ahora que lo mataron por el tema de libertad de expresión. Y va a ser una investigación de varios medios juntos y todos publican la misma Eso nota. Es lo que trataremos. Pudimos ir 16 periodistas y organizaciones. Lo que estamos tratando de hacer es esa suma. Ya estamos hablando, antes de irnos hablamos con periódicos de los estados y nos apoyaron, sin condición de que publicaran, sino ahora que vean el producto de esa investigación, si están de acuerdo con ella, la publiquen, la desplieguen, y vamos a hacer una conferencia en donde invitemos, de esto va a ocurrir el 11 de marzo, en donde invitemos a testigos de calidad, que son periodistas de gran nombre y trayectoria, para que se vayan sumando cada vez más, y el mensaje es muy claro. Pueden matar a un periodista por una nota pequeña o por una gran investigación, pero no van a callar al periodismo, no van a callar a la verdad, y va a seguir publicándose. Y los gobiernos ya no tienen que apostar a la impunidad, sino tienen que apostar a detener a los responsables para encarecer el valor del periodismo. Y como ocurrió en Colombia, a lo mejor logremos hacer conciencia a la sociedad. Cuando ellos cuando matan al director del Espectador, ellos dejan de publicar al día siguiente como una protesta. Y entonces decían a la sociedad, mira, ni siquiera puedes leer el clima, ni siquiera puedes saber qué va a pasar o pasó ayer. Entonces vean la importancia. Y bajo esa conciencia la sociedad también sale a defender. Tenemos una tarea muy grande que hacer los medios, porque no hemos estado del lado de la sociedad para decir lo que ellos necesitan, sus demandas, lo que quieren, ¿no? A veces el periodismo se vuelve una suerte de declaraciones de funcionarios, ¿no? Como si eso fuera algo importante, ¿no? Sí, la declaración de banqueta como noticia, así ¿no? es. Y la sociedad no creo que quiera escuchar eso. Quiere escuchar las investigaciones, la corrupción, pero estamos limitados, realmente estamos limitados. Y para hacer ese ejercicio pleno de libertad, necesitamos también que las leyes funcionen y que se abra más el gobierno, lo que decía Lilia, o sea, este gobierno no es abierto. Y el anterior, o sea, el gobierno en sí como Estado no es abierto. ¿Qué le falta? Una legislación adecuada, realmente adecuada. ¿De transparencia? De transparencia, es todavía insuficiente. Un verdadero... Porque en este momento, y Lilia lo podrá quizá decir, sabemos que nos dan lo suficiente de información, que es toda la información, podemos verificarla. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo he tardado hasta 6 meses en obtener algún dato, algún documento, pero es todo. Y cuando llegas a esa parte, claro que no. Lo que sigue... Por ejemplo, no podemos saber si una empresa que recibió dinero público por un contrato realmente paga sus impuestos o no. Lo sabemos ya por las auditorías, pero nos tardamos 2 o 3 años en saberlo. Algo que no es responsabilidad del gremio periodístico, pero creo que le está afectando
es como mucha información que se presenta en los medios no tiene consecuencias judiciales, no tiene consecuencias de rendición de cuentas. Entonces No lees pasa la nada. nota y es como una doble indignación. Sí. Una de que te estás enterando del agravio y después que ese agravio no va No a ocurre tener nada. consecuencias. Así Sí. es. Eso daña mucho más todavía incluso, porque entonces no encuentras vías a donde puedan canalizarse toda esta sensación de estar indefenso, ¿no? De que puede pasar cualquier cosa y tú no puedes hacer nada y no vas a llegar a ningún lugar, en cualquier cosa, ¿no? Que no recibas castigo. El gobierno, aunque dice, bueno, hay un espacio de libertad de expresión, es real, pero lo que no es real es que esa libertad de expresión se ve cercenada, una, con la impunidad, dos, cuando un gobierno es cerrado, ¿no? Y tres, cuando es ineficaz, ¿no? Cuando no cumple, o sea, cuando no satisface las necesidades sociales y cuando deja estos vacíos y no atiende. Por ejemplo, tenemos casos en donde hay enfrentamientos, hay peleas, hay, en fin, cualquier situación, y el Estado no informa. El vacío es llenado por poderes fácticos. Sí. Entonces deja en indefensión a los reporteros. María Idalia Gómez, Lilia, Saúl, muchas gracias por habernos acompañado en esta Gracias. interesantísima conversación sobre el periodismo de investigación y el periodismo como un bastión de nuestra democracia. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Pesos y Contrapesos. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.